Muchas bendiciones. Amén. Amén. Tengo una cierta expectación porque como estamos aún en el verano y varios de nuestros hermanos están ausentes, me pregunto, ¿y cuando vengamos todos juntos? ¿Habrá espacio o no habrá espacio? Y eso, en cierto modo, me alegra, porque sabemos de que nos faltan sillas, nos falta espacio para completar cuando está toda la congregación. Pero por otro lado también me preocupa, porque obviamente no podemos quedarnos con solo la expectación, sino que algo tenemos que realizar. Pero también me preocupa cuando la congregación, si bien va creciendo y glorificamos el nombre del Señor, porque Dios añade cada día lo que han de ser salvos, decimos amén. Pero cuando nosotros silenciamos lo que conocemos y sabemos del Señor Jesucristo, lo que puede comenzar a ocurrir es un trasvasije, es decir, que de otras congregaciones vengan a congregarse con nosotros, lo que no está mal, y le decimos bienvenidos a aquellos que puede que no puedan congregarse en otro lugar, sean bienvenidos, siéntanse en casa, pero me preocupa cuando la iglesia no está compartiendo de Jesucristo el Señor, porque es tarea primordial del creyente hacerlo. Amén. Vamos, por favor, le invito a que vamos a Salmos, capítulo 73, versículo 28. Este verso bíblico lo estuvimos compartiendo con los hermanos de Rayenbaux, es decir, los rayitos, los embajadores y auxiliares, en el último campamento que tuvimos en este mes de enero de este 2019. Y estuvimos compartiéndolo con ellos, y por favor léalo junto conmigo. A ver, a la cuenta de 3 lo leemos todos juntos. Mire qué breve pero decidor. 1, 2 y 3. Para mí el bien es estar cerca de Dios para contar todas sus obras. Una vez más lo leemos. 1, 2, 3. Para mí el bien es estar cerca de Dios para contar todas sus obras. Ahí está en la versión NBI el Salmo 73, versículo 28. Y hoy día lo vamos a ver, la versión Reina Valera revisada está allí, también lo voy a leer. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es hermoso. Yo tengo aquí la otra versión también, la Nueva Traducción Viviente, que dice algo similar, y lo vamos a desmenuzar un poquitito esta palabra del Señor. Si quiere tomar nota, hágalo, le va a hacer bien. Si quiere poner mucha atención, por favor, con mayor razón. Las dos agüitas puedo. Amén, gloria al Señor, me siento bendecido. Bastante agüita, amén. Donde anduvimos, entre paréntesis, en este periodo de vacaciones, sufrieron muchos estragos con los pasados huracanes. Ellos viven una temporada de huracán entre noviembre, y la verdad es que estaba muy, muy complicado, destrozado los sectores y con falta de agua potable, porque no tienen agua potable como nosotros. Nosotros tenemos la bendición de sacar de la llave y beber. ¿Sabe usted que en Chile en muchos lugares no se puede llegar y beber del agua de la llave? ¿Sabía eso, no? Hay que dar gracias al Señor por esto también. ¿Decimos amén? Demos gracias al Señor. Es increíble las bendiciones y privilegios que tenemos. La primera parte de este Salmo 73, versículo 28, es una palabra que motiva a cada uno de nosotros a tomar una decisión personal. Repita conmigo, personal. Dios es personal. No me puedo relacionar, aunque quiera, a través de otro que tenga una estrecha relación con Él. Yo se lo he compartido en otro momento. Admiro mucho la devoción de algunos padres que aquí están presentes de orar con sus hijos. Hay varios papás que oramos con los hijos, ¿sí? Que cuando vamos a comer algo, vamos a almorzar, cantamos al Señor y le damos gracias también por este pan, por este don. La idea no es hacerlo repetitivamente, sin sentido, sino con el sentido. Y oramos los unos por los otros. Y eso es una bendición. Tu hijo siempre lo va a agradecer. Es una manera de enseñarle a relacionarse con Dios. El salmista, este es un salmo de Asaf,
Dice en el versículo que estamos viendo, el 28, en su primera parte, en cuanto a mí. En cuanto a mí. Esto viene a tomarse de la mano a lo que Josué dijo, se recordará usted, en su último discurso, después de que ya estaba la tierra lista. Había sido visualizada y estaban en el tiempo de conquista y ya habían derrotado a varios de los pueblos que estaban en el inicio de la tierra de Canaán y estaban estableciéndose como pueblo en la tierra que le había sido prometida. Luego que habían salido de Egipto, habían recorrido 40 años, toda una generación había muerto en el desierto y una nueva generación había tomado dominio de la tierra prometida por Dios. ¿Lo recuerda, cierto? Amén. Ok, pero cuando están tomando dominio de la tierra de sus antepasados, viene esta palabra para Josué que él dice y asume en su discurso final: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Lo recuerda, cierto? Es un texto que incluso aparece en estas tablitas que tenemos o en los pergaminos que se ponen en las paredes, y en muchas casas de los creyentes está allí: yo y mi casa serviremos a Jehová. La verdad es que no muchos asumen de dónde viene esa idea, ese concepto. Si bien Josué estaba asumiendo el hecho de relacionarse personalmente con Dios, él y su familia, la verdad es que estaba advirtiendo lo que ocurriría con aquellos que no tomaran la misma decisión. Él estaba diciendo: miren, ¿saben qué? Me tienen hasta acá. Hagan lo que ustedes quieren. Si ustedes quieren irse con otros dioses, con los dioses paganos de aquellos que vivían en estas tierras y quieren llegar a adorarlos, háganlo. Es su decisión. Pero en lo que respecta a mi persona y a la familia que tengo bajo mi responsabilidad, yo y mi casa serviremos al Señor. Esto es una responsabilidad del salmista. Aquí también lo vuelvo a decir. Tengo la bendición de orar con mis hijos y, como lo he compartido en otra ocasión, puedo hacerlo hoy, todavía me lo permiten. Pero llegará un minuto en que ellos tienen que asumir su propia responsabilidad, y aunque papá puede orar con ellos, tal vez no los tendrá tan cerca para hacerlo como ahora lo hacemos. Tendrán que relacionarse con Dios de forma personal y particularmente. Muchas cosas podemos heredarles a ellos, pero nuestra fe, heredarle nuestra fe, ¿ha escuchado ese término tan evangélico que es nacer en cuna de oro? En Chile, para los hermanos que vienen de otros países, es muy usual hablar de que nació en cuna de oro. ¿A qué se refiere? Es que nació en un hogar cristiano, con padres cristianos. Pero el que nazca en un hogar cristiano no garantiza en que éste seguirá la fe por siempre. A menos que los padres siembren en su corazón palabra de Dios. Recuerde que lo que provoca fe en nuestro corazón es la palabra de Dios. Por eso es muy hermoso lo que los hermanos Gedeones hacen de hace ya 120 años. Están entregando palabra de Dios. Lo que puede provocar fe en ti es palabra de Dios. Querida hermana, querido hermano, si está faltando fe hoy en tu vida, quiero decirte que antes que faltara la fe, lo que comenzó a escasear fue la palabra de Dios. Cuando sacamos la palabra de Dios de los púlpitos, cuando sacamos la palabra de Dios del centro de nuestra familia, es obvio que la falta de fe comience a tomar dominio de nuestros corazones y de los que amamos. Es muy probable que nuestros hijos o los hijos de hayan conocido más que la palabra de Dios la rutina evangélica. Es muy probable que se hayan llenado del conocimiento de la liturgia evangélica. No sé si usted, pero en más de una oportunidad, cuando era pequeño, me sabía de memoria cómo iba a ser el que coordinara acá adelante. ¿Qué es lo que iba a hacer ahora? Entonces decía, ya, primero va a cantar este himno, va a cantar el himno. Y de acuerdo, como niño, y como a veces me aburría, entonces trataba de como adelantarme, casi proféticamente, por usar un término medio cristiano, pero en el fondo lo que estaba tratando de hacer era apuntarle si el hermano tanto iba a cantar los himnos que siempre cantaba, porque eran himnos en ese minuto.
Entonces yo decía, va a cantar el himno número 20. La hermanita tanto le gusta, así que va a cantar el himno número 20, estoy seguro. A ver, siempre, himno número 20, decía. Porque los hermanos siempre hacían lo mismo. Entonces, todo lo que habitualmente conocí en ese periodo de mi infancia era cómo se hacía iglesia, pero no necesariamente la esencia de la iglesia. Me aprendía todo, pero la liturgia, y no necesariamente me enseñaron a relacionarme con Dios. Fue mi hermano mayor quien fue encomendado por mi padre en un momento de crisis. Usted recordará que hubo una crisis en el año 78, 77, donde casi hubo una guerra entre Argentina y Chile. En Argentina era más conocido el conflicto, en Chile se mantenía en secreto, en privado. Solamente los militares lo sabían, y como mi papá era de la Marina, entonces nos advirtió que teníamos que buscar al Señor, aferrarnos y orar porque la situación venía grave. Y lo que vivíamos en Viña del Mar y en Valparaíso nos dimos cuenta porque comenzaron a pintar de camuflaje a los barcos de la escuadra chilena, los barcos de guerra. ¿Se acordará alguien o no de eso? ¿Se acuerda? Y los mimetizaron con número especial y les pusieron clave. Y mi padre nos dejó una carta donde delegaba él en esa carta las responsabilidades para cada uno. Y para las responsabilidades para mi hermano mayor, Fito, que era el hombre mayor, era que me enseñara a orar. Y mi hermano mayor, ya mi hermana aquí está presente, Noemí, ya hacía rayitos de sol, de los cuales yo participaba, pero mi hermano mayor asumió la responsabilidad de enseñarme a orar. Así que él me dijo, repite esto. Y fue muy, yo diría casi como sacerdote católico para enseñarme a orar, porque en el fondo yo tenía que repetir lo que él decía y luego hacerlo solo. Pero de igual manera, esa atención de parte de él me permitió relacionarme con Dios. Y tomé esta decisión personal de buscarlo. Yo me pregunto, mi querido hermano, y era muy pequeño, pero creo que el Señor habló a mi corazón. No sé si usted lo ha escuchado audiblemente, tal vez no ha sido una voz audible, pero usted ha sentido la presencia de Dios. ¿Alguien lo ha sentido? Si no, no estaríamos acá, ¿cierto? Pero hay muchas personas que han dejado de sentirle. Y han dejado de sentirle porque no se relacionan personalmente con Dios. Siempre lo hacen a través de otro. Entonces, no vienen acá porque ellos buscan de Dios, sino que vienen porque papá o mamá los obliga a venir. Por decir una situación. Bueno, aún creemos que nuestros hijos, mientras estén bajo nuestra responsabilidad, creo que en más de una ocasión usted pudo haber dicho, mientras vivas bajo esta casa, bajo este techo, lo escuchó de su papá y ahora es muy probable que usted lo esté repitiendo. Mientras esté bajo este techo se hace lo que yo digo, lo que yo mando. Bueno, mamá, papá, si tus hijos están bajo tu responsabilidad, tráelos al templo. Haga lo necesario. Pero lo que queremos compartirles es palabra de Dios, más que liturgia. El salmista dice, en cuanto a mí, no en cuanto a otro. No sé si otro, no estoy interesado en lo que otros hagan, pero yo tomo la decisión de acercarme a Dios. Yo considero de que es bueno estar cerca de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Lea el texto bíblico nuevamente y dice ahí en el Salmo 73, versículo 28 que estamos leyendo, en cuanto a mí, lo leo con esta versión en NTV, qué bueno es estar cerca de Dios. ¿Usted dice lo mismo? Pero le quiero decir que hay muchos a nuestro lado que están diciendo no es necesario conocer a Dios. Para ser feliz, muchos dicen hoy día y lo predican con su estilo de vida, no necesitas de Dios. Muchos dicen son solo fábulas. Más de alguna ocasión, alguno se enfrentó a mí y me decía, ¿ya estás con tu amigo imaginario? Porque yo oraba. Me decía, dale saludo a tu amigo imaginario, haciendo burla de lo que yo hacía. Puede ser, entre comillas, para algunos imaginarios. Para mí Dios es real.
Para mí Dios es real, lo he palpado, lo he vivido, hoy lo vi. Le conté hace poquito un testimonio de cómo el Señor nos ayudó, que más que Él sabía cómo nos sentíamos, que más que Él nos entendió su amor. Cuando veníamos en uno de los aeropuertos, Paola le llamó la atención un anciano que estaba allí, cuando nos veníamos, en un aeropuerto gigantesco, y estaba solo, y habían puesto un aire acondicionado muy fuerte, así que alguien le había facilitado, o él mismo parece, una manta, porque se había como comprado, estaba con una manta, y llamó la atención porque estaba sentado allí y había que esperar mucho rato, nadie le hablaba, y Paola, como lo comenté delantito, que es buena para hacerse amigo, de inmediato le habló. Terminamos por conocer, porque Paola y Anita se hicieron cargo de hablarle a este anciano, y nos dimos cuenta de que estaba solo. Le habían dicho que fuera, nosotros habíamos salido a las 6 de la mañana y eran ya las 3 de la tarde y el anciano estaba allí. Y le habían dicho que su vuelo correspondía ahí y no era ese día. Y estaba ahí solito, llegando todo un día y tenía que esperar hasta el otro día más encima. Y estaba solo el abuelito. Cuando los chiquillos le preguntaron y comenzaron a hablar con ellos, finalmente entendimos de que él conocía de Dios. Y más encima era un chileno que vivía como 50 años ahí en aquel lugar. Y estaba ahora regresando a Chile porque tenía un conflicto familiar. Y nosotros dijimos, pero ¿por qué no se va a su casa? ¿Dónde está su casa? Y dijo, no sé, yo vivo cerca de aquí del aeropuerto. ¿Y por qué no se va? Es que no quiero irme. Prefiero quedarme acá. El hombre estaba pasando con una depresión. Y Dios permitió de que las chicas tomaran diálogo con él y finalmente pudimos hasta orar por él. Y pudimos ayudar. Se lo encargamos al guardia porque era uno más de los que podía estar esperando un avión, pero llevaba 2 días allí. Y era abuelito, que se venía a Santiago donde sus hijos, que había pasado mucho frío acá en Chile y ahora quería conocer un poco más del verano, de lo que es acá en Chile, pero necesitaba ayuda. Cuando Dios pone algo en tu corazón, hazlo, querido hermano, hazlo. Mi hermana, cuando Dios ponga algo en tu corazón, hazlo. No se lo delegues a otros. Dios, si lo puso en ti, es por algo. Es porque Dios quiere que tú actúes en su nombre. Bueno, en cuanto a mí, lo primero, mi querido hermano, ¿puedes repetir lo anterior? Usted debe asumir la responsabilidad personal de buscar a Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Dile a tu hermano, busca a Dios. No me puedo relacionar por usted. Quiero explicarle, en este último punto, quiero explicarle que usted puede pedirnos que le apoyemos en oración, que le ayudemos a orar. Amén. Considere que su iglesia, si usted nos dice que oremos, su iglesia va a orar. Ya hay un ministerio que está orientado, donde preside nuestra hermana Eli. Este ministerio está enfocado solo en interceder. Así que ahí está la cajita de oración. Si usted nos dice que oremos, nosotros vamos a orar. Y hasta que no nos diga que paremos o que demos gracias porque la oración fue respondida, no vamos a parar, vamos a estar orando. Pero sepa que, aunque nosotros oremos, no reemplazamos la oración que usted puede hacer. No reemplazamos la oración que usted puede hacer delante de Dios. No hay una oración más efectiva que la que usted misma puede hacer. Asuma la responsabilidad personal de buscar a Dios. Le decía, puedo heredar muchas cosas a mis hijos, pero no puedo heredar mi fe. ¿Cuánto quisiera que usted tuviese la misma pasión que yo siento de estudiar las Escrituras, pero no puedo? Es algo personal. Así también le gusta al pastor Roberto, a la hermana María Luisa, le gusta estudiar. Pero no podemos obligarle a usted a hacerlo. Es parte de nuestro don. El Señor nos regaló eso y lo hacemos con agrado. Ya viene próximamente, retomamos los estudios de cada día martes. Y siempre hago la invitación, pero no todos vienen. Quisiera que todos vinieran, no los puedo obligar,
Pero es una decisión personal. Personal. Vuelvo a remarcar. Y aquí nos diferenciamos mucho de nuestros vecinos. Nadie puede acercarnos al Padre sino solo Jesucristo el Señor. Pero debes buscarle. Amén. Ok, como segunda o la letra B de esto en cuanto a mí, en el texto, como lo vimos en la Reina Valera revisada y en esta, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. La parte B de esta primera parte, del número 1, es: yo escojo, yo decido dónde estar. Puedo estar cerca o puedo estar lejos. Las consecuencias las tendré igual. Las consecuencias de estar cerca de Dios obviamente traen beneficios innumerables para el creyente que decidió permanecer con Él. También hay consecuencias para aquel que decide no hacerlo. No podemos obligarlo. Mi hermana, mi hermano, es tu decisión dónde estar. Se recordará cuando éramos niños, no sé si usted alguna vez jugó al frío, tibio, caliente. Entonces había alguien que escondía algo y empezaba uno cuando lo tenía que buscar. Entonces el que estaba buscando, aquel que lo había escondido u otro que estuviese jugando, le decía: frío, frío como el agua del río. ¿Alguna vez lo jugó eso o no? ¿Sí? Tibio, 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 y así hubo, hasta que se iba acercando cada vez más donde estaba lo oculto ahí, y llegaba al minuto de decir: caliente, ¿cierto? Ahí está, caliente, caliente, y ahí finalmente lo encontraba. Bueno, la posición en relación al Señor también nos compete de forma personal. Tú decides qué tan cerca quieres o no estar del Señor. Las bendiciones a veces las malinterpretamos. Consideramos bendición a algún bien material. No está mal, no está mal que puedas agradecer al Señor por algún bien material, pero quiero decirte que muchas veces lo que nosotros creemos que es una bendición, un bien material, realmente son añadiduras, porque la bendición es Dios. La verdadera bendición es Dios. Lo acabamos de cantar. Les doy un minuto para que puedan. Sí, vaya. No hay problema. ¿Lo vas a llevar tú, Ricardo? Muy bien. ¿Se siente mal, pastor? Vamos a atiéndalo nomás ahí. O nosotros oramos por el pastor Roberto, ¿cierto? ¿Sí? Nos preocupamos por él. Entonces estemos en oración ahora. No tan solo nos demos cuenta de que no se siente bien. Hay que atenderlo, ayudarlo también. Pues bien, sigo con lo que le estaba mencionando en este punto 2. Yo escojo dónde estar. La bendición, querida hermana, la bendición, mi querido hermano, es Dios. No es tener un auto más lujoso o una casa, si bien más grande, que glorificamos al Señor. Recién nuestra hermana Sarita nos contaba este testimonio donde el Señor ya le ha permitido un hogar que va a ser de ellos, y más amplio. Gloria al Señor. Pero la bendición no comenzó no va a comenzar cuando le entreguen las llaves de la vivienda. La bendición comenzó cuando ella y él, me refiero a Sarita y a Cristian, decidieron entregar su vida a Jesucristo. Porque la bendición realmente es Él. Ahora, ¿qué tanta bendición tengo? Está relacionado con qué tanto buscas de Dios. ¿Qué tanto buscas de Dios? Me encantan las traducciones, hay distintas traducciones hoy de las Escrituras, pero el libro de Isaías dice, ¿no? El que espera a Jehová y el que espera en Jehová. Me encanta entender que los que esperan al Señor son los que tienen nuevas fuerzas. Porque podemos esperar en cualquier otro, pero los que esperan al Señor se les renueva la fuerza. ¿Dices amén? Amén. Entonces, en cuanto a mí, primer punto, es tu responsabilidad. No puedes delegarla en otros. No puedes pedir que tu esposa o tu esposo intercedan por ti. La verdad es que debes buscarlo personalmente a Él. Segundo, tú escoges
¿Qué tan cerca quieres estar de Dios? Las bendiciones se desprenden por el solo hecho de estar con Él. Lo recordarás como Zaqueo. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Zaqueo era un hombre muy chico o muy bajo. ¿Sí? Subió a un sicómoro para ver a Jesús. Y cuando Jesús pasó, mirando arriba le vio y le dijo: Zaqueo, desciende. Pues a tu casa voy yo, dice el canto, ¿no? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Lo recuerda usted, ¿cierto? Por lo tanto, dentro de, uno lo podría decir, desde el nivel socioeconómico, Zaqueo era un cobrador de impuestos, tenía recursos. Pero era considerado por los judíos como alguien menospreciado. Sí, lo podríamos decir, económicamente tenía buena situación, pero socialmente era mal visto por allá abajo. Estaba a la altura de los pastores, porque los pastores que cuidaban ovejas tampoco tenían un nivel socialmente hablando, eran muy bien requeridos, eran mirados en menos, mirados allá de lejos, porque por los rústicos que eran, maleducados y cosas así. Así que no eran bien vistos. Y los cobradores de impuestos tampoco. ¿Y por qué? Porque los consideraban unos usureros, sin duda, porque cobraban más de lo que debían, pero también los consideraban traidores, porque cobraban para darle los recursos a los romanos, así que no los querían ni en pintura. Que el Señor fuese a una casa donde el dueño de esta era un cobrador de impuestos, era escándalo. Era para que apareciera en el periódico como algo escandaloso. Así que por eso es que le dijeron a él: mire con quién se junta. ¿Se acuerdan que lo que usaron? Si supiera quiénes son estos, ¿no? Se junta con puros pecadores y publicanos. Ni siquiera a los publicanos los consideraban pecadores, pues. Los consideraban peor que un pecador. Era un publicano, un traidor, alguien no querido. El Señor decide ir donde Zaqueo. Y aquí está la situación. Cuando Zaqueo llega a casa y el Señor está allí, cuando el Señor entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo toma una decisión personal de su vida gire, tome un cambio, algo nuevo, algo especial. ¿Y qué hace? Él dice, toma una ley levítica, por si acaso, si no lo sabía. Eso es una ley demandada levíticamente, que dijo: si le he robado a alguien, se lo devolveré 4 veces y más. Porque eso es una ley. Al parecer Zaqueo no era alguien que vivía bajo la ley, pero en ese minuto bastó la sola presencia del Señor para sentir arrepentimiento. Usted vea el texto bíblico y se dará cuenta de que el Señor no lo sermonea. El Señor no lo disciplina. No le dirige la palabra. Bastó la sola presencia de Jesús en su casa para que el hombre se arrepintiera. La verdadera bendición es que Dios esté. La verdadera bendición es que Jesucristo esté en tu casa. ¿Quién dice amén? El solo hecho de que Él esté hará que todo sea. El solo hecho que Él esté hará que, y de hecho tengo la certeza y lo creo en el nombre de Jesús, hará que todo sea provisto y en abundancia. Amén. La verdadera bendición es el Señor. Pero tú escoges qué tan cerca estar de Él. Vamos con el punto 2. En el mismo texto bíblico dice: hice al Señor soberano mi refugio. Glorifico el nombre del Señor por esto también. Lo leeré con la NTV nuevamente todo el texto. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio. Primero, número 1, hay que entender la palabra soberano. Todos los que estamos aquí amamos a Jesucristo y le reconocemos como Salvador. Pregunto de nuevo porque fue con poco entusiasmo. Los que estamos aquí, ¿reconocemos a Jesús como el Salvador? Nos vamos con Él. Gloria a Dios. Porque eso dice la Escritura. Si tú le conoces, le reconoces, lo confiesas, mi hermano, vamos con Él. Ok, Él es el Salvador. Pero hay un pequeño, pero a la vez un gran conflicto para el creyente, que es reconocerlo más allá del Salvador amoroso que dio su vida por ti. Es reconocerlo como Señor soberano.
Eso no es tan grato para nosotros, porque significa que tienes que renunciar a tu tal actuado de dominio de tu vida. Cuando reconoces que hay uno superior, cuando le dices que Él es el Señor, entonces estás dispuesto a aceptar su voluntad por sobre la tuya. Y el texto bíblico acá dice que ha escogido al Señor soberano. ¿Cuántos estamos dispuestos de aceptar la voluntad soberana de Dios sobre nuestras vidas? Pero nos cuesta. Nos cuesta. Se lo compartí cuando papá enfermó. No dudo de que mi papá era un hombre del Señor. Lo amaba con todo mi corazón. No quería que se fuera tan rápido, según yo. Aún le faltaba mucho por entregar. Pero oré al Señor. Y en más de una ocasión, orando al Señor, Dios me ha ocupado para bendición de otros. Y he visto cómo el Señor ha sanado. He visto milagros del Señor, enfermedades que podríamos decir médicamente no es posible de tratar porque ya hay un diagnóstico absolutamente adverso. He visto cómo el Señor ha sanado lo incurable. ¿Usted también? Así que cuando oraba delante del Señor, yo oraba al mismo Señor quien había actuado en favor de otros con grandes prodigios y milagros. Pero ¿sabe qué? ¿Necesita ayuda? Ya, ellos lo van a ayudar. Amén, amén. No se preocupe. Vamos a esperar que ayude a Samuel. Vaya nomás, hermano Richard, con Samuel. Gracias por ayudar ahí. Eso es. Muy bien, eso es. Una de las técnicas que vamos a tener, yo creo que tendremos que ocupar y ayudar a nuestros hermanos adultos mayores es dejarlos más cerca de los baños, dejarlos más cerca de la salida. Los ponemos siempre adelante, reciben todo el audio fuerte de los parlantes y les cuesta más trasladarse después dentro de la sala. No, está bien. Ya está bien, perfecto. Ya. Bueno, sigo. ¿Lo ayudan ustedes, mi hermano Tatao? Ahí sí. Gracias, hermano Tatao. Gracias, hermano Richard. Samuel, muchas gracias. Ok. Seguimos entonces para ir finalizando ya. Considerar al Señor soberano significa aceptar lo que no siempre nos agrada aceptar. Les contaba de mi papá. Yo había visto los milagros del Señor. Potentosos, gigantescos. Había visto cómo el Señor también me había usado para que otros fuesen sanos. ¿Cómo podía dudar de que Dios podía sanar y levantar a mi papá del lecho? ¿Cómo podía dudar de que Dios podría sanar lo que médicamente hasta ese minuto era tratable? Se recordarán que un día llegó mi papá y estaba verde. Y lo molestábamos, le decíamos Hulk. Porque estaba todo verde. Y yo decía, Señor, en el nombre tuyo, sánalo. Y tenía la certeza de que Él lo podía hacer. Sin embargo, no lo hizo. Yo le dije, Señor, levántalo del lecho, porque el Señor me había ocupado para decir las mismas palabras con otros y habían sido levantados. Y el Señor no quiso hacerlo con mi papá. No lo levantó. Y es triste porque es tu papá. La decisión del Señor en relación a mi papá fue que partiera. Y más rápido de lo que yo esperaba. Cuesta asumir algo que tú no quieres. Y podría decir, querido hermano, que mi voluntad no era egoísta, porque decía, mi papá es el pastor de la iglesia, tiene muchas cosas todavía por realizar, tenemos muchos planes todavía por ejecutar, porque el Señor lo podría llevar ahora. Es inapropiado, no es el momento, se lo decía al Señor. Pero el Señor decía todo lo contrario. Entonces comencé a entender este principio bíblico que muchas veces lo prediqué, lo enseñé, pero no lo había experimentado a este nivel. Bástate de mi gracia, dijo Eli hace un instante. Escuchar concretamente que el Señor dijera, esta es mi decisión. Y mi decisión es que ahora venga conmigo.
parta. Para mí era que muriera. Para él era verlo de forma eterna y disfrutar ahora al lado del Señor. Entonces, decimos todos, incluso lo cantamos, que Él es nuestro Señor. Pero cuando hay que aceptar su voluntad, la que es muchas veces contraria a ti, contraria a tus deseos, ¿estás dispuesto a aceptarlo? Mi hermana, mi hermano, dejémonos de bromear. No nos engañemos. Seamos sinceros delante de Él. Nos cuesta aceptar los no del Señor. Nos cuesta aceptar que su voluntad es mejor que la nuestra. Ahora, ¿qué debemos hacer? Alinearnos con Él. Llega un minuto donde tú has decidido estar tan cerca de Dios que comienzas a pensar como Él. Entonces, cuando piensas como Él, lo que pides ya no son tus deseos, pides los deseos de Él. Por lo tanto, no tienes por qué arrepentirte de algo, porque lo que estás pidiendo es justo lo que Dios te quiere dar. Dios no necesita consolarte porque ya te advirtió lo que iba a pasar con anterioridad. Te consoló antes de que ocurrieran las cosas. Simplemente ahora te da la paz para aceptarlas. Solo escuché un amén. ¿Hay alguien que diga amén o no? Amén. ¿Dios es soberano? Amén. Permítanlo hacerlo. Permita que sea Señor soberano en todo, no en algunas áreas de tu vida, en todo. Reconoce que hay cosas que están mal en ti, como en mí, que deben ser cambiadas por el Señor soberano, que deben ser transformadas para su gloria. Siempre he comentado que el Señor, mientras hizo milagros, siempre estuvo rodeado de miles de personas. Más cuando habló de padecimiento, los que lo rodeaban simplemente se fueron. Porque cuando uno entrega un mensaje populista y advierte de cosas puras buenas bendiciones, todo el mundo quiere estar. Pero cuando habla el Señor de algo que no es tan grato y que tiene que ver con su voluntad, uno la encuentra que es difícil. Pero resulta que su voluntad es perfecta, por lo tanto es lo mejor para nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. Aunque no nos guste en un principio, es lo mejor. Aunque nos cueste aceptarlo, es lo mejor. Ahora, ¿qué hace el Señor cuando es soberano? Lo primero que ha destruido es nuestro orgullo, lo duro de nuestro corazón. Hubo un pueblo que se pudo haber demorado 40 días o un mes y medio, máximo 3, como mucho, que pudo haber llegado donde Dios le había prometido, pero se demoró 40 años por no ceder al señorío del Dios que lo habría librado. ¿Cuántas bendiciones se han demorado en llegar a tu vida por el simple hecho de vivir con orgullo, pensando de que tú sabes más que Dios? Señor soberano. Amén. Hice al Señor soberano mi refugio. Lo que hizo el salmista es que se escondió. Cuando ocupa la palabra mi refugio es que es... ¿Usted ha entrado a una cueva? Cuando ha hecho mucho calor, se mete uno. Esa es la palabra que se está empleando. Cuando habla de refugio es que como que se agacha y se mete bajo las alas del omnipotente, del todopoderoso, como el polluelo lo hace bajo las alas de la gallina, de la mamá gallina, y se protege. Y puede venir el gran huracán por sobre, pero él está ahí. Sabe de que hay otro que está sufriendo los embates del viento por él. El Señor es nuestro refugio. Amén. Métete en lo profundo de Él. Él sufrió todos los embates que iban hacia ti. Los sufrió por ti. Eso dijo el salmista. La parte 3 y final de esto es lo siguiente: y a todos les contaré las maravillas, dice el texto bíblico. ¿Lo tiene allí? En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios y ser Señor soberano mi refugio. Y a todos les contaré las maravillas que haces, dice la parte final del texto. Y a todos les contaré. Pregúntale al hermano así, que le responda así, pues esperen la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez
que le hablaste a alguien de Jesucristo? A ver, pregúntele. Pregúntele, a ver, pregúntele. ¿Te acuerdas o no? Tal vez no lo has hecho nunca. Hablarle a otro de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez? Jorge, te pido, por favor, puedes hacerle clic a la última parte. Y a todos les contaré las maravillas que haces. Una más. Ahí está. Las maravillas que haces. Lo que hemos vivido, mi hermana, lo que usted vivió, lo que yo he vivido, sí, sin duda puede servir como ejemplo para otros. Y si usted, que ya tiene una edad más avanzada que otros, les pido a las hermanas, por ejemplo, mamás, a ver, que ya son abuelitas. ¿Cuántas mamás que ya son abuelitas? Levanten la mano, por favor. No lo vea como edad, no lo vea como es, así como la hermana Zuni que no quería contar la monedita, pero igual subimos cuántos años cumplió, ¿ya? ¿Sí? ¿Saben lo que dice la Biblia en relación a las nuevas mamás que tenemos? ¿Cuántas son mamás por primera vez aquí? Levanten la mano. Las mamitas por primera vez. Ya, Sarita es una. Nuestras hermanas, Juonice, tu primer hijo, ¿sí? Sí. Amén. Esterlandi también, ¿o no? Islandi también. Primer hijo. Ok. Mamitas, dicen las escrituras que ustedes que ya conocen más, tienen ahora que enseñarles a aquellas que recién comienzan. ¿Sí o no? Contar las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida es algo necesario para todo creyente. Si tú quieres crecer en Dios, necesitas primero vertir lo que Dios ha hecho, lo que ha puesto en ti y en otros. Si quieres crecer, no puedes acumular bendición solo en ti. Ocurrirá lo que como fenómeno ocurre cuando uno come y no gasta nada de energía. ¿Qué pasa? Nada más, pues. La palabra del Señor nos ha dicho que debemos crecer, no engordar. Estamos llamados a crecer, pero no estamos llamados a engordar, porque todo lo que recibimos lo debemos entregar. Todo lo que Dios ha hecho, mi querido hermano, debe ser entregado en favor de otros. Dios te ha perfeccionado en un ministerio, enséñale a otros. Dios te ha enseñado con una vida tal vez dura cómo es ser una buena madre, una madre disciplinada y responsable. Enséñales a aquellos que están recién comenzando. Como papá, Dios te disciplinó, te enseñó a usar los recursos económicos. Hay otros que todavía no saben usarlos. Enséñales a administrar. Bendícelos. Bendícelos de esta manera. Les contaré las maravillas que haces. A veces cuando hablamos de esto, les contaré las maravillas que haces. Nos acordamos de oh moradora de Sion alaba. Es un salmo. Grandes son. Oh moradora de Sion alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Ok, ¿qué quiere decir con grandes son sus maravillas? ¿Qué quiere decir con que contemos sus maravillas? De repente solo como que lo hemos mal entendido y lo hemos manoseado y lo hemos dejado sucio. ¿A qué me refiero? Es que creemos que tiene que haber un súper gran testimonio que el Señor te libró de una manera tan espectacular que es lo único que puedes contar delante de una congregación. Sin duda, todos esos espectaculares momentos en los que te vistes librados de la muerte por la mano del Señor son dignos de ser relatados. Pero también aquellos donde no pasó nada y Dios te mantuvo con bien. Todos los momentos de tu vida pueden ser una obra maravillosa de Jesucristo que necesitan otros conocer. Si David se hubiese sentado con Salomón a contarles sobre sus fracasos emocionales, si David se hubiese sentado a contarle a su hijo Salomón los problemas de falda que tenía, ¿se acuerdan o no? Los conflictos emocionales del corazón, tal vez Salomón no hubiese cometido los mismos errores.
Pero Salomón repitió la misma historia porque papá David no se sentó a conversar con ellos. Habló de los triunfos, habló de cuando derrotó a Goliat, pero no habló de cuando cometió pecado con su mamá, con Betsabé. Me refiero con la mamá de su hijo, no estoy hablando de otra posibilidad. Pero usted lo recordará, ¿o no? A veces nosotros nos encanta entender que las maravillas de Dios son solo los aciertos, pero también Dios obró maravilla en ti cuando fracasaste, cuando te equivocaste, y Dios te perdonó y fuiste restaurado. A ver, los que estamos aquí, ¿cuántos han sido restaurados por Dios? ¿A cuántos Dios les dio más de una oportunidad? Levanta la mano y diga: yo soy uno que vive de una segunda y tercera y hasta cuarta y quinta oportunidades. Habla de eso. Comunícale a otros cómo el Señor te perdonó, cómo te restauró, cómo sanó tus heridas, cómo el Señor te dio una nueva esperanza, cómo te devolvió la paz cuando ya no había nada, cómo te secó las lágrimas. Habla de eso, cómo el Señor te secó las lágrimas. ¿Te acuerdas cuando llorabas y ya no te quedaba energía? Y uno quedaba así como, y ya no quedaba más. ¿Quién te sacó esas lágrimas? ¿No fue el Señor? Hoy puedes cantar porque Dios te dio un nuevo canto para Él. Esas son las maravillas que Dios espera que cuentes a otros. En cuanto a mí, comenzó el texto bíblico diciendo, en cuanto a mí, de forma personal, haré al Señor soberano mi refugio. Yo tomo la decisión de estar cerca de Él y por ello me sujeto, me someto, me meto dentro de Él. En Él vivo. ¿Para qué? Para dar a conocer a otros lo que Dios es y ha hecho en favor nuestro. Amén. Dialoga lo que Dios es para ti. Conversa a otros lo que ha hecho por ti. ¿Quién dice amén? Me pregunto ahora, ¿quién dice yo tomo la decisión en cuanto a mí? En cuanto a mí, yo tomo la decisión de refugiarme en el Señor. ¿Quién dice amén? Segundo, en cuanto a mí, yo tomo la responsabilidad de hablar de Él. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar delante del Señor. Si quieres ponerte de pie, hazlo como señal de compromiso con Él. Señor, en el nombre de Jesús te quiero agradecer por tu amor y tu misericordia. Quiero ser un fiel testimonio de tu obra perfecta. Señor, míranos ahora. Mira tu iglesia. Y te ruego en el nombre de Jesús que nos ocupes para tu gloria. Señor, si bien hay cosas que debo corregir, antes de intentar hacerlo, te necesito en mi vida como Rey y Señor que eres. Son muchos los que han decidido ya no estar contigo. Son muchos los que han decidido abandonar, retroceder. Pero en cuanto a mí, yo decido estar cerca de ti. Yo decido estar cerca de ti. Tú eres la verdadera bendición. Si tú estás, todo se arregla, Señor. Todo se arregla. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie, mi hermana. Tómele la mano a su hermana, a su hermano. En mi corazón.
te adoraré. A ver, si tomamos la mano del hermano que está al ladito. Yo veo hermanos que no los había visto y les saludan el amor del Señor y tengo que ir a abrazarlos, ¿eh? Ya me los voy a abrazar. Son hermanos ya de casa, ¿eh? pero hace rato que no les veíamos más que solo por redes sociales. Oh, mi hermano, mi hermana, mi hermano. Esta semana tendrán la oportunidad de estar cerca o lejos, usted verá, del Señor me refiero. El que venga a congregarse no es más que lo normal de alguien que quiere estar cerca del Señor. Podríamos decir, es evidencia de su decisión, de su deseo, de su anhelo. Pero en lo privado es lo que me preocupa. Porque en lo público, ser fiel al Señor cuando todo marcha bien es fácil, pues. Sonreír y alabar su nombre entre el pueblo es necesario. Pero hacerlo en secreto, en privado, cuando las cosas no están resultando como yo quería, se torna un poco más complejo. Y es lo que el Señor está esperando de ti. Que cuando ya nadie nos está confiando, tú optes por hacerlo. Que cuando ya nadie quiere venir, tú digas, yo sí iré. Yo voy a ir a cantarte aunque el resto no quiera. Yo iré a entregar las Biblias aunque el resto no me acompañe. Yo oraré aunque el resto se quede dormido. Yo oraré. En lo privado te seré fiel y en lo público también te exaltaré. Cuando nadie lo sepa, yo estaré en tu presencia. Cierra tus ojos allí y dile al Señor, yo estaré en tu presencia cuando otros opten por no hacerlo. Señor, yo estaré contigo cuando otros digan no. No puedo tomar la decisión por mis hermanos, pero sí la puedo tomar por mí. Señor, tú cuentas conmigo. Tú cuentas conmigo. En tus manos, Señor, está mi vida. En tus manos está la economía de mi vida. En tus manos está la salud. En tus manos estoy yo, Señor. En tus manos pongo la familia, Padre Santo. En tus manos sujeto también, Señor, tu iglesia. Señor, sé bendición para mi hermano y mi hermana que está tomado de mi mano. Multiplica sus fuerzas. Dirige su mente y su corazón. Guíales con tu presencia, Señor. Inunda cada rincón de su vida con tu palabra, con tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús, bendícelo. Bendícela, Señor. De modo que todos puedan ver que ella y que él es un hijo, es una hija tuya, Padre Santo. Que no tiene de qué avergonzarse, pues tú eres su rey, Señor, quien la defiende de todo. Sosténla con tu mano fuerte. En el nombre de Jesús yo te pido, dale victoria en todo, Señor. Incluso en aquello que le parece tan difícil. Señor, hazle victorioso en el nombre de Jesús. Renuévale, Señor, con tu amor. En tus manos le dejo, como mi vida la pongo en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mirándole le dices entonces: